Alberto Recarte, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Manuel Llamas, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, la semana pasada dedicamos gran parte de esta tertulia a hablar sobre Grecia y yo creo que esta semana tenemos que dedicarnos a asuntos de casa porque hoy han salido los datos del paro. No han sido precisamente buenos y luego me explicaréis la letra pequeña. También han salido los datos de la afiliación a la Seguridad Social y luego los vamos a comentar. Pero antes me gustaría que me dijerais si tenéis ya este disco con vosotros, porque yo creo que es el disco del verano, que ya llevamos más de 2000 discos vendidos y como no solamente uno, que hay 5, pues 10.000 discos vendidos, que solamente cuesta 50 euros, que son las 100 mejores canciones elegidas por Federico Jiménez Los Santos, por Ayanta Barili, por César Vidal, por Luis Herrero y por un equipo de esta casa, de Es Radio, y que lo pueden adquirir en la tienda de Libertad Digital o si lo desean, si viven en Madrid, pueden ir a la calle O'Donnell número 4 y allí lo piden sin gastos de envío y lo tienen. Es un disco maravilloso y además os lo recomiendo encarecidamente. Y luego dejarme también que haga a ver si te animas. Me animaré. ¿Y yo? Y tú también. También, que no se diga el presidente. Eso, el presidente dando ejemplo a la empresa. Y luego también tengo que decirles, y ya se lo decía antes de la pausa para la publicidad, que ustedes me pueden ayudar a hacer la tertulia de la economía, pueden mandarnos mensajes durante esta media hora al 27442, que el mensaje apenas cuesta 1,42 € y que, hombre, pues que si me ayudan a ponerles un poquito en apuros a Alberto Recarte y a Manuel Llamas, pues que yo se lo agradezco. La semana pasada, durante la tertulia, Rafael Cámara de Valencia nos mandó un mensaje, ese mensaje fue seleccionado y se lleva el libro de Alberto Recarte, el informe Recarte, el desmoronamiento de España, y además dedicado para Rafael Cámara de Valencia. Y ahora ya sí entramos en materia. Esta mañana conocíamos los datos del paro, no diré registrado, y ahora nos explicarás por qué, registrado. O el paro, pero ¿por qué no debemos llamarlo? Porque te escuchaba esta mañana en el programa de Federico Jiménez Los Santos haciendo esa salvedad. No debemos llamar paro registrado. Es que hay dos formas de medir el paro. El paro, tal y como lo mide la encuesta de población activa, que se hace una vez al trimestre, y que aunque sea una encuesta, es una encuesta muy depurada, que se hace exactamente igual en toda la Unión Europea y que, como no varían sus criterios, excepto excepcionalmente cada 10 años o una cosa parecida, sí registra lo que ocurre de verdad, o sí refleja de verdad lo que ocurre con el empleo en España y con el desempleo. Y otra cosa es el paro registrado. El paro registrado es única y exclusivamente la contabilización del número de personas que han ido a las oficinas de empleo de la Seguridad Social para darse de alta, por alguna razón, o porque creen que así van a encontrar trabajo, o porque han encontrado trabajo, pero una de las condiciones para ser empleado es pasar por la oficina de empleo, o bien porque tienen derecho a recibir una prestación de desempleo o un subsidio de paro y si no están registrados ahí no se lo va a pagar la Seguridad Social. Pero ahí hay muchas personas que están en paro que no van a las oficinas de empleo. Y hay otras que, aunque estén dadas de alta como paro registrado, luego trabajan en la economía sumergida. O trabajan muy poquito. Quiero decir que no es una garantía de que de verdad el paro en España el paro de verdad sea ese. La prueba de lo que digo son los datos. Manolo Llamas me lo confirmará porque yo creo que él de este tema lo trabaja permanentemente. Si hubiera una relación entre el paro registrado y el empleo en España, el mes pasado, que el paro registrado ha descendido en 60.000 personas, debería haber aumentado el empleo en 60.000 personas. Bueno, pues ha descendido en 5.000 personas. Entonces, ¿cómo es posible que descienda el paro registrado en 60.000 personas y, en cambio, el empleo total en España descienda en 5.000? ¿Dónde han ido las 60.000 personas más esas 5.000 que no aparecen? Bueno, pues gente que se ha desanimado, que no se ha vuelto a registrar en la oficina de empleo, inmigrantes que ya no están o que se han ido, españoles que han emigrado y gente que por la razón que sea ha decidido buscarse el empleo por su cuenta o irse directamente a la economía sumergida. Por eso, en lo que hay que fijarse mes a mes para ver cómo va de verdad la economía española
es en los datos de afiliación a la Seguridad Social, que son los datos de las personas que de verdad están trabajando. Y resulta que en el mes de junio han trabajado en promedio 5.000 personas menos que en mayo. Es el segundo mes de junio, o el tercero, si no recuerdo mal, en esta crisis, en los que desciende el número de afiliados a la Seguridad Social, en el que desciende el empleo total en España en un mes en el que tradicionalmente aumenta muchísimo la afiliación a la Seguridad Social. Manuel Llamas, esta mañana y durante toda la mañana es noticia de portada en nuestro diario, libertadigital.com, ese análisis pormenorizado de estas cifras que publicaba por la mañana el Ministerio de Trabajo, y que siempre vamos eliminando ese efecto estacional, ese efecto calendario, y al final es verdad que te quedas con el dato positivo de el empleo o el paro ha descendido en 67.000 personas, pero en realidad lo que ha hecho ha sido aumentar en 31.000, y esos afiliados a la Seguridad Social han bajado en 5.000, pero en realidad lo han hecho en 50.000. No, a ver, está clarísimo que el paro registrado es una estadística que, bueno, son los datos que registra el Ministerio de Trabajo, y efectivamente coincido plenamente con Alberto. Para mí el dato más relevante en cuanto a nivel de paro es la encuesta población activa. De hecho, si observamos la divergencia que existe entre un dato y otro, es brutal. La encuesta población activa arroja casi 5 millones de parados, más de 4,9 millones de desempleados, mientras que el paro registrado en las oficinas del INEM por el Ministerio de Trabajo apenas supera los 4,1 millones. Lo que pasa es que esos 4,1 hay que sumarle luego un maquillaje estadístico que realiza el propio Ministerio de Trabajo, que no contabiliza como parados gente que realmente está sin empleo y que está buscando trabajo, pero que se está, digamos, reciclando mediante la realización de cursillos de formación. Pero que aparecen en la misma estadística. En la misma estadística. Exacto. En la que publica el paro registrado, los 4,1 millones de personas, aparece ese dato. Esas personas que están haciendo cursos de formación o personas que les gustaría trabajar pero no pueden, y suman, si no recuerdo mal, entre alrededor de 700.000 personas, ¿no? Aproximadamente este último mes 500.000, medio millón, con lo cual el paro registrado por el Ministerio de Trabajo es de 4,6 millones. 4,6. Exacto. Luego, el tema estacional. Claro, hay determinados meses a lo largo del año que existen repuntes y caídas de desempleo que son como consecuencia de determinados periodos, por ejemplo, Navidades, Semana Santa o verano. En verano, sobre todo, destaca mucho el impulso del turismo, la llegada de turistas y la contratación en el sector servicios, pero no dejan de ser empleos temporales que tienen periodo de caducidad y que normalmente en septiembre, a finales de agosto, las empresas los dan de baja, porque son fundamentalmente eso, contratos temporales. Bien, una vez eliminado ese efecto calendario, se observa que el paro cae en 31.000 personas con respecto al mes de mayo, pero el dato, sin duda, el más relevante, es el de la afiliación a la Seguridad Social. Cae en 50.000 personas. 5.000. ¿no? 5.000. Ah, 5.000, pero desestacionalizado en 50.000. Desestacionalizado en 50.000. Y si lo comparamos con el año anterior, bueno, es casi el doble. Es decir, esta caída de 50.000 personas en el número de afiliados es equiparable a la caída también desestacionalizada del mes de junio del año 2009. Y 2009 fue un muy mal año de trabajo. Habría que preguntarse, dice, ¿por qué está pasando esto en la economía española, ¿no? Bueno, yo creo que hay un factor que es casi imposible de medir, porque tendríamos que partir de la base de que en España hay fronteras y que se controlan, y que se controla el movimiento de inmigración y de migración, y no se controla en absoluto. España es un país sin fronteras en ese sentido. Pero yo creo que lo que está ocurriendo y la debilidad del consumo, lo que más llama la atención de todas las estadísticas sueltas que hay, que es muy difícil también de agregarlas y sacar conclusiones hasta que al cabo de los meses el Instituto Nacional de Estadística te da qué es lo que ha pasado de verdad con el consumo privado. El consumo privado da la impresión que se está reduciendo. Y yo creo que lo que está ocurriendo en este momento en España es que está descendiendo la población, claramente. O sea, somos menos. Y si somos menos, esa persona que se va deja de consumir el 100%. Y entonces, si se han ido efectivamente en estos meses de España 100.000 personas, que yo creo que se pueden haber ido perfectamente 100.000 personas, a 100.000 personas, 100.000 consumidores sobre una población de, pues eso, de 40 millones de personas, uno puede pensar que no es mucho, pero es el 0, algo, 0,1 o 0,2, que dejan de consumir totalmente. Eso al final afecta al consumo. Y yo creo que también existe el dato de que el endeudamiento de las familias no ha descendido,
de que la renta de las familias, la renta disponible está descendiendo. Y en parte eso, bueno, pues el Estado está consiguiendo tener menos déficit a costa de que las familias y las empresas paguen más. O sea, es parte del equilibrio, está por ahí. Y bueno, y hemos entrado en esa fase difícil, yo creo, de la crisis, que es cuando el consumo no se recupera. Y además hay un dato, yo creo que efectivamente estamos exportando, por decirlo de alguna manera, mano de obra. Y es entendible desde el punto de vista de que España no solo cuenta con la tasa de paro más elevada en términos absolutos de la Unión Europea, sino que también contamos, por desgracia, con la tasa de desempleo más elevada entre los jóvenes. Hay muchísima gente que ya ha terminado sus estudios y que no encuentra ninguna oportunidad en España, y con lo cual pues está optando por irse fuera. Y a eso se le suma el efecto de los inmigrantes. Muchos inmigrantes que llegaron en pleno boom inmobiliario para trabajar fundamentalmente en el sector de la construcción y que ven que ahora mismo no hay posibilidades de trabajar y se están volviendo a su país. Y muchos de ellos se quedan, pero trabajan en la economía sumergida. Una pregunta. ¿A qué se llama ahora, en este momento, empleo juvenil? ¿Qué es? ¿El tramo de edad situado entre qué? ¿Entre 16 o 19 años, 18 y 25? 18 y 25. Entre 18 y 25 años. 45% de paro. Bueno, 45%. Bueno, pero a mí me gustaría desdramatizar el tema. A lo mejor resulta que no es para tanto. O sea, que es para tanto, por supuesto, es una barbaridad. Pero ahora explico por qué creo que a lo mejor no es para tanto. Un estudiante universitario normal termina en este momento en España el curso, el promedio, me refiero, tarda entre 6 y 7 años en hacer una carrera de... Empiezas a los 18 años, por tanto estás terminando probablemente en torno a los 24 o 25. En España hacen estudios universitarios el 40% de los jóvenes. Si yo descuento el 40% de los jóvenes que tienen entre 18 y 25 años de edad, casi todos, porque la mayor parte, o sea, el 40% de esos jóvenes están estudiando una carrera, resulta que me quedo que con el 60%, ese 60% restante, por así decirlo, los que no están haciendo estudios extraordinarios, esos estudios universitarios, esos tienen un 45% de desempleo, ¿no? Pues el 45% de 60 es aproximadamente un 27% de desempleo. Un 27% de desempleo que no es tan diferente del 21% de desempleo del resto de la población. Entonces, yo creo que se puede hacer una gran demagogia con el tema del desempleo juvenil, que por supuesto existe, y muchísimos universitarios que después terminan y no encuentran empleo. Pero vamos a hacer las cosas bien. No hay por qué decir que es que simplemente todos los jóvenes, el 45% está desempleado. Bueno, o no. Pues para demagogia la que ha hecho este fin de semana el vicepresidente Rubalcaba, porque ha dicho que tiene la clave, la fórmula para acabar con el paro, y también ha dicho que estamos mejor que hace 2 años. ¿En qué estamos mejor o peor que hace 2 años? Bueno, esto es el tradicional discurso del gobierno. Estamos mejor. Bueno, hoy, por ejemplo, veíamos las declaraciones de los secretarios del Ministerio de Trabajo, tanto el de la Seguridad Social como la de Empleo, diciendo que los datos son muy positivos, cuando lo que están evaluando los datos, más allá de que haya repuntado algo o que se haya reducido algo el paro de forma temporal, insisto, por el tema del efecto estacional o la caída de la Seguridad Social, lo que están indicando los datos es que pese a estos pequeños repuntes temporales en determinados meses y demás, prácticamente el mercado laboral español está muerto. Es decir, no hay recuperación de empleo, por decirlo claramente. Tampoco se está destruyendo empleo de forma masiva, como se realizaba, como acontecía hace un par de años, ¿no? Pero efectivamente no hay recuperación. Sin embargo, el gobierno lo vende como es una gran noticia. Bueno, es el típico mensaje cortoplacista. Ahora bien, dicho esto, y más allá de la demagogia y los típicos engaños que suele efectuar el gobierno en materia de economía, sobre todo hay que recordar, Zapatero lleva vendiendo la recuperación económica, yo creo que desde el año 2007, desde antes que reconociera la crisis, prácticamente estaba dando por finalizada. Sí, pero luego efectivamente, a partir de ¿qué era? Finales de 2009, cuando empezaron los brotes verdes. Los brotes verdes famosos, que por cierto es una frase comprada. Casi 2 años. Comprada de Estados Unidos. Bueno, independientemente de eso, yo creo que la credibilidad del gobierno es evidente que carece de ella.
Pero a mí lo que más me ha sorprendido de la intervención de Rubalcaba este fin de semana es que diga que tiene la receta para crear empleo. Bueno, y entonces como vicepresidente y después de estar en el gobierno con todo el periodo Zapatero, ¿por qué no la ha puesto en práctica? 7 años en el gobierno y casi 5 millones de parados. Es verdaderamente, es muy llamativo. Esas declaraciones de Rubalcaba son muy llamativas. Ahora, yo, por hablar de temas positivos para algunos o muchos de nuestros oyentes, la decisión del Consejo de Ministros del viernes, no sé cómo se va a instrumentar, de que el Gobierno, a través de una línea del ICO de 3.500 millones de euros, va a dar una línea de crédito de 3.500 millones a los ayuntamientos. Tampoco está claro cómo se va a dividir entre los ayuntamientos para que paguen a sus proveedores. Yo creo que esto indica dos cosas. Primero, que parece que el Gobierno cree que tiene de que le sobran 3.500 millones de euros para cumplir el objetivo de déficit del 6% este año y que ha decidido dedicarlos a que los ayuntamientos paguen a sus proveedores. O que no tiene ese dinero, pero como las elecciones se van a anticipar, se lo va a gastar en cualquier caso para que la situación no sea tan dramática. Y el que venga después de las elecciones, si resulta que las elecciones son en noviembre, o en octubre o en noviembre, pues que se las arregle para llegar al objetivo del 6%. Porque, bueno, y luego uno piensa, 3.500 millones de euros para los ayuntamientos, ¿es suficiente para pagar lo que deben? Yo hablaba antes con Manolo Llamas. Yo creo que probablemente los ayuntamientos deben en torno a 6.000, 7.000, 8.000 millones de euros. 3.500 millones no es suficiente, pero 3.500 es mucho. Entonces, yo creo que si arregla... Primero, si de verdad le sobra ese dinero a la Administración Central, y segundo, si de verdad se utiliza por parte de los ayuntamientos para pagar a los proveedores, por lo menos la mitad, da la impresión que de los problemas de los proveedores a los ayuntamientos se puede resolver. Yo creo que es una muy buena noticia si esas dos premisas se cumplieran, ¿no? La forma que la ha vendido el Gobierno es a través de un crédito directo, lo cual me parece positivo. Es decir, en lugar de prestarle dinero a los ayuntamientos y que los ayuntamientos sean responsables de pagar a los proveedores, claro, habrá ayuntamientos que paguen y a lo mejor hay muchos ayuntamientos que prefieren tapar otro tipo de deudas o gastar el dinero en otras cosas. Es que no sé si podrán, lo lógico es que solo se pueda utilizar para eso. Claro, exacto. De todas formas, la línea y tal como se articula el Gobierno, crédito del ICO... Aunque sea un crédito del ICO es déficit por una razón. En la medida en que el ICO tiene que ir a los mercados también a conseguir esos 3.500 millones, si esos 3.500 millones no son, digamos, para prestar dinero para actividades productivas, en cuyo caso sería endeudamiento pero no déficit, si es un dinero que se endeuda el ICO para pagar a los proveedores de los ayuntamientos, es déficit directamente y hay que contabilizarlo como déficit. Por eso hacía yo mención a que da la impresión de que el Gobierno o le sobran 3.500 millones de euros entre los ingresos públicos de la Administración Central o no le importa lo que pase después, porque las elecciones se van a anticipar. ¿Y qué me decís de esos 8.000 millones de euros que también anunciaba este fin de semana Rubalcaba, pero estos no a favor de los ayuntamientos, sino de las comunidades autónomas, que dice que espera que se inviertan en sanidad? Yo más bien creo en la segunda opción que estaba comentando Alberto, es decir, no tiene el dinero, es decir, lo va a tener que pedir, lógicamente, eso se va a contabilizar como déficit público y luego que apechugue el que venga detrás, porque lo que está claro es que tenemos que cumplir con los compromisos que nos fija Bruselas. Y en ese sentido hay otra duda añadida. Bien, 3.500 millones son del todo insuficientes para cubrir la deuda que tienen los municipios con los proveedores. Pero probablemente a lo mejor es la mitad. Posiblemente. Sí, bueno, sí. Que está bastante bien. Decir, ya se cubre, desde luego, si se arreglara esa parte, ¿no? Se cubre un agujero importante. Y después están los 8.000 millones de deuda que las comunidades autónomas deben en materia de sanidad, que parece ser que también el Gobierno se ha comprometido. A farmaindustria, más en total, entre una cosa y otra, me parece que son 10.000 las cifras que han publicado de lo que se deben por suministros y por medicamentos a farmaindustria. Me parece que están hablando de 10.000 millones. Efectivamente. Solo, sin tener en cuenta otras cosas que no es farmaindustria, ¿no? Claro, con lo cual realmente el estudio, digamos, más detallado sobre deuda oculta de comunidades autónomas y ayuntamientos cifra esa deuda en unos 30.000 millones de euros adicionales. Yo no creo que sea tanto. Yo creo que más probablemente la cifra está en torno a 15.000 o una cosa parecida. Algo por debajo.
Yo creo que sí, entre 15.000 y 20.000 máximo. Yo no creo que sea ni mucho menos tanto como... De todos modos, la duda está en, bueno, si finalmente lo lleva a cabo, no lo puede llevar, va a tener que traer gastos de otros lados. No lo puede llevar a cabo ni le importa. Yo creo que, igual que el tema de los ayuntamientos, podemos discutir cómo se va a hacer este año, porque se va a hacer inmediatamente. El tema de 8.000 millones, parece que más adicional de transferencias a las autonomías para que paguen la deuda sanitaria, es con cargo a los presupuestos del año que viene. Presupuestos que para que entren en vigor primero hace falta que se aprueben. Y no está claro que se vayan a aprobar, ni está claro que el gobierno los vaya a presentar. Y además, en cualquier caso, ahí sí que el que va a tener que ser responsable en el caso de que se aprobara ese presupuesto y en el caso de que las elecciones fueran a partir del mes de marzo, entre marzo, abril y mayo, que es el límite legal, sí va a ser el nuevo gobierno el que tenga que cumplir esos presupuestos, en el cual va a haber 8.000 millones de euros más de transferencias a las autonomías. O sea, eso sí que es un canto al sol, eso sí que es venta de producto a todo el mundo para decir que, bueno, que ellos son conscientes de los problemas que hay y van a intentar arreglarlos. De todas formas, hay un último punto, sobre todo con el tema de las comunidades autónomas, incluso también se podría tratar con el tema de los ayuntamientos. Aunque es cierto que aborda un problema, que es el pago a proveedores, en el caso de los ayuntamientos, y en el caso de las autonomías es exactamente igual, porque lo que se trata es de pagar lo que se debe a proveedores, sea farmaindustria, sean empresas de determinada provisión de servicios sanitarios. Hay un problema y es, bueno, y si las autonomías, que precisamente se han caracterizado por despilfarrar dinero público, tenemos el caso de Cataluña, que se tiene que limitar a un déficit público y directamente ha aprobado un presupuesto que duplica ese déficit público. Es decir, se han demostrado claramente irresponsables en la gestión de los recursos públicos y, de hecho, es una de las grandes dudas que tienen los mercados internacionales, es precisamente hacia el déficit de las comunidades autónomas, porque, lógicamente, no se están apretando el cinturón. Claro, si realmente el Estado asume la carga de esa deuda autonómica, de esa deuda sanitaria, realmente no se castiga tampoco a las autonomías que han despilfarrado más dinero. Es decir, yo creo que también ahí existe un problema de riesgo moral. Es decir, si realmente las autonomías tienen que afrontar ese coste, tendrán que reducir su gasto público y estrechar de forma severa sus presupuestos para poder afrontar esos pagos. Si finalmente viene el Estado al rescate, bueno, pues sigamos gastando porque aquí no pasa nada. Bueno, yo entiendo que no tiene por qué producirse esa situación. En el programa de estabilidad que España ha firmado con la Unión Europea y el Fondo Monetario, se dice en relación con las autonomías este año que una vez que se tengan los datos del primer trimestre y del segundo trimestre, si las autonomías incumplen los objetivos de déficit que se han planteado, el Estado lo que hará es lo siguiente. Primero, si no aprueban los presupuestos, digamos, de control de reducción del déficit tal y como se acordó el año pasado, lo primero que el Estado les niega es la capacidad de endeudarse a largo plazo. Es decir, de hacer una emisión de deuda pública, como ha hecho Cataluña en un momento determinado el año pasado, como ha hecho este año Galicia en este momento, y Galicia sí lo puede hacer porque ha cumplido el objetivo de déficit, o evitar el endeudamiento a largo plazo con los bancos. Si en el segundo trimestre incumple el objetivo, el Estado puede incluso prohibir la financiación a corto plazo en los bancos de las autonomías. O sea que tiene todos los instrumentos, el Estado no necesita ni siquiera fijar un techo de gasto para controlar el gasto autonómico. Naturalmente, si hay algún proveedor que quiere vender a las autonomías sin saber cuándo les van a pagar, pues es su problema. Quiero decir, los proveedores que a partir de ahora aparezcan como nuevos y dentro de un año empiecen a llorar, pues que se fastidien. Porque si les han vendido a las autonomías, sabiendo a autonomías que no cumplen, sabiendo que están operando a puro riesgo y que nadie les asegura que vayan a cobrar, allá se las arreglen. Ahí son ellos los que han incurrido en un problema y no tenemos por qué salvarles y el Estado no tiene por qué salvarles. Tengo muchísimas preguntas que han llegado a través de los mensajes que ustedes nos han enviado al 27442. Dice, nunca entenderé por qué tenemos el doble de paro que otros países europeos, incluida Grecia. La clave que tiene Rubalcaba para mejorar el empleo también la tengo yo, que se vaya el PSOE. A los que hacen cursos también les quitan de las listas del paro, ya lo ha contestado Manolo Llamas. 5 millones de parados, dentro de un año más cerca de 4
o de 6 millones. Señor Recarte, ¿compraría usted acciones de la nueva Caja Madrid? Enhorabuena y seguid así. ¿Qué opina de los fondos de inversión garantizados? ¿Qué opina sobre la regularización del balance de los bancos? Y bueno, así un largo etcétera, etcétera. ¿Qué quieres contestar, Alberto? No vamos a dividirnos y vamos contestando una o todas de golpe, es que a mí ya se me han olvidado. En el tema del paro, lo de los cursillos de formación, efectivamente, se quistan, aunque aparecen registrados, digamos que no es el dato que vende el gobierno. El gobierno vende un dato muy inferior y realmente sí salen de la lista del INEM. Toda la gente que esté realizando cursillos de formación, que por otra parte son obligatorios en una serie de circunstancias, como por ejemplo para percibir la famosa renta mínima que ha puesto en marcha el gobierno para aquellas personas desempleadas que ya hayan agotado su derecho a prestación, pues lógicamente tienen que hacer un cursillo de formación y desaparecen de las listas oficiales del INEM. En cuanto a si vamos a estar más cerca de los 4 o más cerca de los 6, yo creo que, como comentaba antes, estamos en un periodo de estancamiento. Es decir, no creo que haya grandes variaciones del desempleo, ni a favor ni en contra. Es decir, nos mantendremos cerca de los 5 millones, con pequeños repuntes en algunos meses o pequeñas caídas en otros meses en función de las características, bueno, pues lo que comentábamos, periodo estival, navidades, etcétera, en función de la contratación temporal de determinadas etapas, pero mientras no haya un crecimiento económico robusto, va a ser muy difícil, y esa es la gran tragedia de España, que consigamos crear empleo de forma neta, y esa es la gran tragedia, de ahí el riesgo. Lo que sí está claro es que España no se puede permitir, y es algo lógico, no nos podemos permitir una tasa de paro superior al 21% como tenemos ahora. Más de 5 millones de parados es insostenible. Bueno, pero vamos a ver, vamos a poner las cosas también en su sitio. Tenemos el doble de paro que la mayor parte de los países, ¿no? Pero bueno, yo creo que puesto el tema en relación, en el momento en el que teníamos menos, la economía española estaba a plena capacidad. En España había 2 millones de desempleados. En 2007, en el momento mejor de la economía española después de 14 años seguidos de crecimiento. Es que hay que tener en cuenta que en España llegaron en total 6 millones de inmigrantes, de trabajadores extranjeros, que se han sumado a la fuerza laboral española. Por eso, en ese momento había 2 millones de desempleados, que era el 8%, mientras que en otros países, durante esos años, apenas se ha recibido inmigración. A lo mejor han recibido, incluso países como Alemania y como Francia, a lo mejor han recibido 1 millón o 2 millones de empleo, de trabajadores extranjeros. Nosotros aquí han llegado 6 millones de personas. Segundo, y eso digamos que explica un poco, la llegada de inmigrantes tan masiva explica por qué tenemos tantos desempleados. Ese es el primer factor. El segundo factor, la división entre el norte y el sur de España. El norte de España, de Madrid para arriba o de Madrid para el sur, con excepciones. El norte tiene la mitad del paro que el sur. En el sur el paro es un problema endémico, hay un problema estructural. Y probablemente ahí eso afecta a entre 500.000 y 1 millón de personas. Y tiene que ver con el mantenimiento de estructuras muy antiguas, con el estado de las autonomías, con la utilización de las administraciones públicas para crear empleo artificial en el sur. Yo creo que eso explica una parte. Una segunda parte. Una tercera parte es la burbuja inmobiliaria. En España ha habido un momento, y lo decíamos con satisfacción, o se decía con satisfacción, en España se construyen más viviendas que entre Alemania, Inglaterra y Francia juntas. Bueno, eso llevó a que el crecimiento de empleo entre el sector de la construcción, la industria y los servicios fuera de 2 millones de personas. Ese es el empleo que, de ese empleo, pues se ha perdido casi todo. Entonces nos hemos quedado en cómo estaba el sector de la construcción en España, más el de industria relacionada, más el de servicios relacionados, cómo estábamos a más o menos en 1997, 1998, antes de que empezara la expansión. Entonces, claro, ahí se ha creado empleo artificial durante 15 años, que ahora ha desaparecido. Y por eso tenemos tantísimo desempleo. Si no se hubiera producido una cosa tan brusca, nunca habríamos alcanzado esas tasas. Por eso España es muy excepcional y no es tan fácil de medir. Yo creo que el gobierno actual es responsable directo, probablemente de entre 1 y 1,5 millones de pérdida de empleo como consecuencia de no haber tomado decisiones de política económica adecuadas a partir de 2006, 2007, 2006, donde era muy evidente ya lo que había que hacer.
y no empezó hasta 2010, 4 años después. En esos 4 años yo creo que se ha costado el empleo por ahora a 1 millón, 1,5 millones de personas. Y de eso es lo que de verdad sí es responsable el gobierno. El resto son en parte burbuja, en parte temas estructurales, en tema una llegada masiva de inmigrantes para un empleo en unos sectores que hoy han desaparecido. Bueno, pero por eso digo, los 5 millones de desempleados, en ese sentido no hay por qué ser tan pesimista, decir es que tenemos 5, bueno, en el mejor momento teníamos 2, bueno. Realmente hay 3 millones más. Bueno, vamos a dejar algunas de las preguntas sin contestar, nos las guardamos y las contestamos la semana que viene, si os parece, porque se nos ha agotado el tiempo de tertulia. Lo de Bankia, yo me he leído el folleto, la parte del folleto. Vamos a ver a qué precio sale finalmente, ¿no? Pero si sale al precio, vamos a ver, yo no sabría qué decir. El folleto está bien, lo que se ha publicado, da la impresión de que el título va a salir barato. Pero lo que yo no tengo suficientemente claro, y me imagino que se explicará un poquito más, es cuáles van a ser las fuentes de generación de renta del grupo. El resto yo creo que está bien valorado, pero lo que no sé es si el futuro está bien diseñado o si se diseña suficientemente o no en la oferta pública de acciones que se está haciendo. Sí, la clave es sobre todo, y a lo que están ahora mismo todos pendientes, es el precio de salida y sobre todo esa generación de rentas. Pero vamos, una vez que ha salido ya CaixaBank y Bankia, yo creo que se va a colocar sin ningún problema. Se va a colocar sin problemas. Bueno, pues esperemos a su debut, que creo que es a finales del mes de julio. Nosotros volvemos mañana. Muchísimas gracias, Alberto Recarte. A ti. Muchas gracias, Manolo Llamas. Y nosotros nos vemos mañana a la misma hora, a las 3 de la tarde aquí. Les espero. Que pasen buena tarde.